Hola, ¿alguna vez alguien se ha detenido a pensar qué es lo que pasa realmente dentro de nuestra cabeza? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje relámpago por la psicología para justamente intentar entender qué nos impulsa, qué nos moldea y al final de todo qué nos hace ser quienes somos. Arranquemos. Esta es la gran pregunta, ¿no? La que ha fascinado a filósofos, científicos y a cualquiera que se haya mirado al espejo durante siglos. Y es el punto de partida de nuestro viaje de hoy. ¿Será la biología, las experiencias o algo en el medio? Vamos a ver. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver las grandes preguntas que mueven a la psicología. Después, nos vamos a meter de lleno en la biología del cerebro. Luego, exploraremos ese eterno debate entre naturaleza y cultura. Veremos cómo el cerebro crea nuestra realidad y cerraremos con las herramientas que usa la ciencia para entendernos. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que saber que la psicología no es tanto un libro de respuestas definitivas, sino más bien un campo de grandes debates, de preguntas que siguen impulsando nuevos descubrimientos. Y aquí va el primer gran debate, mente versus cuerpo. ¿Acaso nuestros pensamientos y sentimientos son algo separado de la biología de nuestro cerebro? Como si fueran un software corriendo en el hardware. ¿O son exactamente lo mismo? Es la eterna pregunta de cómo se conecta lo que sentimos con esa tormenta eléctrica que ocurre dentro del cráneo. Luego tenemos el clásico de los clásicos, naturaleza versus cultura. ¿Será que nacemos con un guión ya escrito en nuestros genes? ¿O somos más bien una página en blanco que se va llenando con lo que vivimos, con el mundo que nos rodea? La respuesta, como vamos a ver, es una danza súper fascinante entre las dos cosas. Y finalmente, el debate entre persona y situación. ¿Actuamos como actuamos por quienes somos por dentro, por nuestra personalidad y nuestros valores? ¿O es el contexto social, la situación, la que nos empuja a comportarnos de ciertas maneras? Es una pregunta clave para entenderlo todo, desde un acto de heroísmo hasta por qué seguimos a la multitud. Ok, para empezar a responder estas grandes preguntas, sobre todo la de mente-cuerpo, tenemos que mirar bajo el capó. Así que es hora de explorar ese universo que tenemos dentro del cerebro, el hardware biológico de nuestra mente. Y este viaje ha sido larguísimo, ¿eh? Pasamos de filósofos que se preguntaban si la mente era una pizarra en blanco, a científicos que, por primera vez, montaron laboratorios para estudiarla. Y claro, a biólogos que nos mostraron cómo la mismísima evolución moldeó nuestra forma de actuar. Cada paso nos fue acercando un poco más a entender el cerebro. El componente fundamental de todo este universo interno es la neurona. Pensemos en ellas como los mensajeros del sistema. Son las que llevan y traen toda la información, creando cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción que tenemos. ¿Y cómo mandan el mensaje estos mensajeros? Bueno, es como una pequeña batería. En reposo, la neurona tiene una carga negativa, pero cuando recibe el estímulo suficiente, unos canales se abren, la carga cambia de golpe y ¡pum! Se dispara un impulso eléctrico que viaja a toda velocidad para pasar el mensaje a la siguiente. Pero acá viene lo interesante. Ese impulso eléctrico no salta de una neurona a otra, no. En ese espacio chiquitito que la separa, la comunicación se vuelve química. La neurona libera unas moléculas, como la dopamina o la serotonina, que son como llaves que viajan y encajan en la siguiente neurona para abrir la puerta y que el mensaje siga su camino. Y toda esta increíble maquinaria biológica nos trae de vuelta al famoso debate de naturaleza versus cultura. ¿Cómo es que nuestro plano genético influye en todo este sistema tan complejo? El campo que se dedica a esto es la genética del comportamiento. Y acá hay que entender algo que es clave. No es que se busque el gen de la inteligencia o el gen de la timidez. No funciona así. Lo que investiga es cómo nuestros genes nos dan ciertas tendencias o predisposiciones que después son moldeadas por el mundo en el que vivimos. Aquí está la clave de todo esto. El genotipo es, digamos, el plano genético que cada uno lleva dentro. Pero el fenotipo, o sea, las características que realmente mostramos, es como el edificio final. Se construye con ese plano, sí, pero es modificado por el entorno, por la experiencia y hasta por el azar. Y si lo vemos en una escala mucho más grande, la selección natural de Darwin nos explica cómo evolucionan estos planos genéticos. A lo largo de miles y miles de años, los rasgos, incluso los psicológicos, que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir y a reproducirse, bueno, tuvieron más chances de pasar a la siguiente generación. Y eso, claro, fue moldeando nuestras tendencias de hoy. Muy bien, ya vimos el hardware, pero ¿cómo hace esa maquinaria para interactuar con el mundo de afuera?
Cómo convierte la luz y el sonido en una experiencia coherente, en una realidad. Ese es el increíble viaje de la sensación a la percepción. A ver, es súper importante entender esta diferencia. La sensación son los datos brutos que llegan, la luz que entra por los ojos, las ondas de sonido que golpean los oídos. La percepción, en cambio, es lo que el cerebro hace con esos datos. Es el proceso de organizar e interpretar toda esa información para que tenga un significado. Y acá viene lo más alucinante de todo. No somos cámaras de video que graban la realidad tal cual es. Para nada. Nuestro cerebro es un arquitecto. Toma pedacitos de información sensorial y construye activamente la versión del mundo que experimentamos. Pensemos en esto un segundo. Gracias a algo que se llama constancia perceptual, cuando vemos que una puerta se abre, no pensamos que se está transformando en un trapecio. El cerebro sabe que sigue siendo un rectángulo, solo que visto desde otro ángulo. Él se encarga de crear estabilidad en un mundo que sensorialmente está cambiando todo el tiempo. Pero claro, este proceso de construcción no es perfecto. Y la prueba de esto son las ilusiones ópticas. Nos muestran perfectamente cómo los atajos y las suposiciones que hace el cerebro pueden ser engañados, haciéndonos ver cosas que objetivamente no están ahí. Bueno, llegamos a la recta final. Vamos a unir todo. Es fundamental recordar que la psicología no es solo una colección de ideas interesantes, sino una ciencia, una disciplina súper rigurosa. Absolutamente todo lo que hemos charlado se basa en el método científico. Los psicólogos formulan teorías, de ahí sacan hipótesis específicas y luego las ponen a prueba con datos del mundo real, con evidencia empírica. Y es este proceso lo que separa a la psicología de la simple especulación. Y el alcance de esta ciencia es enorme, de verdad. Hay psicólogos que estudian cómo cambiamos desde que nacemos hasta que morimos, otros que analizan cómo nos comportamos en grupo, otros que se enfocan en la salud mental. Es un campo inmenso que busca entender cada pedacito de lo que significa ser humano. Así que, para terminar, la psicología nos ofrece un set de herramientas súper poderoso. No solo para entendernos mejor, a nosotros y a los demás, sino también para encarar problemas muy concretos del mundo real. La pregunta que nos queda flotando es, ¿cómo vamos a usar todo este conocimiento para construir un futuro mejor?